Tardes a todos. Vamos a dar comienzo a la cuarta charla de la semana de la serie especial dedicados a la pandemia de COVID-19. Bueno, gracias Eugenia, solo darles la bienvenida, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más en el día de hoy, agradecerles a nuestros speakers, a Valeria y a Diego. Valeria, coordinadora del Departamento de Calidad y Seguridad del Paciente del Sanatorio Allende, está en la provincia de Córdoba, en la Argentina, para quienes no son de acá, y Diego también, muchísimas gracias por estar acá, es director de Plentry, América Latina, Norte. Así que muchas gracias por estar, y bueno, les doy, por favor, Diego, el pase para iniciar tu charla. Buenas tardes, y bueno, en esta situación que estamos conectados, se les agradece mucho este espíritu colaborativo con el que están desarrollando todas estas charlas durante la semana. Como dijo Natalia, yo soy Diego Ceballos, yo soy el director de Plentry para América Latina Norte, y sin más quisiera empezar. Plentry desde hace 40 años y trabajamos en unas 1000 organizaciones en 26 países diferentes. En América Latina estamos en 16 organizaciones en 7 países distintos. ¿Y qué hacemos nosotros? Nosotros llevamos y acompañamos a los hospitales y a las organizaciones de salud con un modelo de atención centrada en la persona. Una forma de hacer las cosas, una forma de entregar el servicio de atención en salud. Y para eso tenemos unos criterios, son unos parámetros, una estructura definida que indica un camino para avanzar en crear ese modelo que desemboca para las organizaciones que lo alcanzan en una certificación. En América Latina, hospitales certificados, 2 que menciono ahora, el Hospital Albert Einstein en Brasil y la Fundación Santa Fe de Bogotá, en Bogotá. Para nosotros, pacientes de una situación de un momento, y la persona en general es lo que estamos detrás del paciente. Somos alguien irrepetible, único. Y bueno, nosotros mantenemos esa filosofía y tenemos unos criterios para eso. Hoy tienen el librito que nosotros usamos para certificar, es el programa para avanzar hacia aquello. Y nos enfocamos ¿qué? En los pacientes que son el centro de la atención, por supuesto, responder a sus preferencias, a sus necesidades. Ellos son el centro de la atención. Y tener a los acompañantes y familiares como parte del equipo, no son simplemente unos observadores desde el punto de vista de Plentry y nuestros procesos, sino que son parte del equipo, junto con los médicos, las enfermeras, y deben ser reconocidos y atendidos como tal. Por supuesto, no puede haber atención centrada en la persona sin que atendamos a los trabajadores de la salud. Si nosotros no damos a ellos apoyo, no podemos pensar que los pacientes y sus familiares y acompañantes van a tener el trato adecuado. Entonces, estos son todo parte de una misma ecuación. Y por supuesto la comunidad, que es el tema que estamos hablando ahora en este jueves del Foro Latinoamericano. La comunidad está más allá de las 4 paredes de las organizaciones, pero también está dentro de las organizaciones. De las 2 formas, la comunidad está presente. ¿Cómo lo vemos? ¿Cómo lo visualizamos desde la atención centrada en la persona? Es lo que quisiera ahora en estos pocos minutos compartirlos. Nosotros llamamos esto de cuidar a la comunidad. De hecho, es parte de los criterios Plentry. Una organización que busca certificarse tiene que tener un sistema adecuado de cuidar a la comunidad, de salir de sus paredes y cuidar a la comunidad. ¿Cómo lo hacen? De diferentes formas. En alianzas con gobiernos, con las alcaldías, organizaciones barriales, las iglesias, con los medios de comunicación o las organizaciones no gubernamentales, escuelas, colegios, grupos de jóvenes. Hay diferentes formas de hacerlo. Lo importante es considerar que un hospital o una clínica no es solo lo que está allí, sino que es su responsabilidad responder a quién es la comunidad que después se va a atender. Y hay algunos ejemplos de cosas que hacen organizaciones que pertenecen a Plentry, en este caso ahí la Fundación Santa Fe de Bogotá, por ejemplo, que a partir de que empezó a trabajar con Plentry comenzó a tener unos foros, una semana de atención centrada en la persona para ir no solo dentro de la organización, sino fuera de la organización, difundiendo la idea
de lo que es la atención centrada en la persona. De alguna forma, eso es conectarse con la comunidad. Ahí tenemos algo más que les pertenece a ustedes, al sur, es del Hospital Austral, un esfuerzo que ellos hacen para salir también hacia comunidades necesitadas. Eso es una imagen de una revista, es otro esfuerzo que se hace. Aquí hay algo más, este es un hospital, todos son miembros de Plenty, son ejemplos de hospitales de Plenty. Hospital Metropolitano de Quito, Ecuador, tienen ellos una fundación que sale eventualmente o periódicamente de las 4 paredes de la organización a revisar a poblaciones vulnerables y a recibir a gente que necesita cirugías de alta complejidad. Lo mismo pasa, yo estoy hablando desde Ciudad de México, con este centro médico ABC, que también hace lo mismo, se acerca a otras organizaciones y entrega servicios de atención en salud. También aquí tenemos algo del Hospital Pablo Tobón Uribe, otro de nuestros miembros que está en Medellín, que también hacen este tipo de servicios. Seguramente quienes nos están escuchando dirán, bueno, esto no es ninguna novedad, pero sepan ustedes que dentro de organizaciones Plenty, obviamente, esto es parte del proceso, pero hay organizaciones que efectivamente no lo hacen, hay organizaciones que están todavía bajo sus 4 paredes, sin entregar este acompañamiento a la comunidad, sin ejercer esta responsabilidad. Pero, ¿qué ha pasado ahora con la pandemia? Vamos al momento actual. La pandemia, ¿qué nos ha enseñado? Si ustedes entran a Google y pueden encontrar qué nos enseñó la pandemia, van a encontrar, pero desde, no sé, miles de millones de palabras, pero de la forma más general, ¿qué nos ha enseñado? Que estamos absolutamente conectados, que dependemos unos de otros, que la salud de una persona ahora puede impactar en la salud de otra. Ahora se visualiza así. Siempre quizá ha sido así, pero con la pandemia hemos tenido mucho más conciencia de que estamos conectados, de que somos interdependientes. Algunos nos podemos ver con recelo, otros nos podemos ver con solidaridad, pero de todas formas, esto ha sido una experiencia que a todos nos ha puesto en una convicción de que somos una humanidad. Es decir, que ya no somos simplemente individuos aislados que velan por su seguridad y por su familia, sino que todos somos parte de una red y estamos interconectados. ¿Y qué va dejando esto? Muchos cambios. También entren a Google y vean qué cambios se quedarán de estos. Hay un debate intenso. Unos cambios serán quizá solo para ahora, otros cambios serán para pocos meses posteriores y otros quizás se instalen quizá para siempre. Decía una persona que conozco, decía, lo que estamos es en un simulacro de incendio. Esta pandemia es como un simulacro de incendio, es decir, es como un momento en el que, a pesar de que estamos sufriendo las consecuencias, nos estamos preparando para otras cosas que van a venir después, que no necesariamente siempre van a estar vinculadas a la salud. Pueden estar vinculadas al medio ambiente, pueden estar vinculadas a otro tipo de temas que tienen que ver con la sobrepoblación, falta de alimentación, etcétera. Pero lo cierto es que esta pandemia, y sobre todo en el sistema de salud, ha puesto a todas las organizaciones a pensar y a cambiar. Porque los cambios, además en las organizaciones, ustedes han visto, no son, además, planificados con una antelación, como usualmente los hacen los hospitales, con meses de antelación para hacer un proceso que va a tardar otro tantos de meses, sino que ahora ha habido que adaptarse de una forma rápida, inmediata. ¿Y qué mejor si estas adaptaciones se pueden hacer con un concepto distinto? Vamos a hacerlo, pero pensando en que estamos interconectados y que debemos responder desde el punto de vista de Plenty a la atención centrada en la persona. ¿Qué ha pasado con la sociedad respecto al sistema de salud? Estos elementos habrá muchísimos más, pero reflexionemos simplemente sobre estos 4 puntos. La comunidad que está fuera de las organizaciones de salud o que les ve desde lejos, conoce y valora mucho más la atención en salud ahora, porque además se sienten más vulnerables, se sienten parte de una sociedad que requiere de atención en salud.
que va a requerir en este momento o va a requerirlo en el futuro. En el mundo actual que vivimos, en la cultura, a veces el que se enferme o fallezca una persona o que tenga que ir a un hospital una persona, en ciertas comunidades o en ciertos grupos sociales o en ciertas edades, ciertos grupos etarios, parece como que es de los otros, de otras personas, que a otras personas les da cáncer, a otras personas van a los hospitales, pero no, ahora todos estamos tocados por eso y por eso en general hay un foco, la comunidad conoce y valora más a las organizaciones de atención en salud, se sienten vulnerables. Otro, médicos y enfermeras son presentados, ustedes han visto, como héroes. Se les aplaude, se les felicita, se les recibe con abrazos, con aplausos. Lo cierto es que en otros lugares también se los ve con suspicacia y con miedo. Pero ahora, médicos y enfermeras se los considera actores importantísimos de esta vida cotidiana que tenemos. Incluso he escuchado personas que dicen, por fin, ahora nos vamos a dar cuenta que médicos y enfermeras deberían ganar más que un futbolista, porque en realidad en el mundo y la cultura que vivimos parecen ciertas cosas trastocadas y médicos y enfermeras en muchos países son mal pagados, son mal vistos o son poco apoyados. Ahora ese estatus, si quieren, de médicos y enfermeras se ha incrementado. Otra cosa que ha cambiado en la sociedad es que valoramos más la información científica. A pesar de que existe muchísima información errada, equivocada, mentirosa, lo cierto es que al menos en los sectores culturales más de mayor rango, diría, con mayor escolaridad, se valora mucho el contenido científico. Y esto apunta también al sistema de salud. Estamos viendo que más allá de la información que antes valorábamos, ahora hemos sumado el contenido científico porque nos damos cuenta de que de esto va a depender nuestra vida, de que de esto va a depender nuestro futuro. Y finalmente tenemos mayor conciencia sobre cómo nuestra salud individual tiene relación con lo público, algo de lo que ya mencioné. Pero esto, ¿cómo se ha reflejado en el sistema de salud? Estos cambios hemos ido escuchando, ustedes seguramente están en muchos webinarios porque ahora hay muchísima oferta de webinarios en temas de salud, pero ustedes habrán escuchado que muchas organizaciones están compartiendo todo lo que vienen haciendo. Nosotros mismos en Plaintree hemos hecho un par de mesas redondas virtuales que han demostrado que hay mucho interés. Y estas organizaciones, al menos desde el punto de vista de las organizaciones Plaintree que nosotros estamos conversando todo el tiempo, ¿qué cambios han implementado? Muchas tenían un pequeño departamento de telemedicina. Ahora tienen departamentos de telemedicina que están siendo cada vez más fortalecidos. Y esto viene para el futuro. Esto viene para el futuro porque va a instalarse, al menos hasta que exista una vacuna, va a instalarse una necesidad de distancia, de administración, de poder salir de las casas o no. Y esto hace que tengamos que llegar con la medicina a las casas y tener un contacto mayor con esas personas. Ustedes han visto los lugares de urgencia de los hospitales, han bajado muchísimo la afluencia. No es que la gente se esté enfermando menos, no es que haya menos accidentes, o quizás sí hay menos accidentes porque hay menos gente circulando, pero lo cierto es que las organizaciones han tomado la iniciativa de ofrecer estas plataformas para que la gente desde el teléfono, desde un chat o desde un Zoom puedan ser atendidos y no tengan que ir precisamente a hospitales o clínicas. En comunicación, han salido a la comunicación, pero hacia afuera, las organizaciones ya no solo informan hacia adentro a sus colaboradores como debe ser, sino también hacia afuera. Es decir, están participando con la comunidad para entregar información adecuada, de prevención, están indicándole cómo mantenerse sanos y alejados de del posible contagio del coronavirus. Hay muchísimo esfuerzo en eso. También, ligado al anterior, mucha prevención. Se está haciendo mucha prevención desde la telemedicina con la comunicación. Es un foco que se está poniendo mucho interés en este momento. El acompañamiento no solo
de estos enfermos que no deben ir a las organizaciones ahora, sino quizá van en otro momento, se les está acompañando. Se está acompañando también a los familiares que tienen a sus pacientes de COVID-19 en los hospitales de múltiples formas, con llamadas telefónicas, con WhatsApp, con teleconferencias, se está tratando de apoyarlos. Además, todas las organizaciones, o al menos la gran mayoría, están colaborando con los gobiernos porque son parte de un engranaje en el que ahora todos nos cuidamos y entonces los gobiernos, como debe ser, han tomado la batuta, en algunos casos no tan afortunadamente, en otros sí, pero han tomado la batuta y las organizaciones tienen que colaborar porque son parte de este engranaje. Y otra cosa, ha habido alianza con comunidades. Hay organizaciones, ya no solo de salud, hay organizaciones barriales que se están aliando con otras organizaciones para llevar comida, para llevar alimentación a zonas donde es difícil el acceso, donde hay pobreza. Estos cambios afortunadamente se están dando, y digo afortunadamente porque todos parecen cambios adecuados, positivos. Ojalá, ¿cuántos de esos se van a quedar? Pues vamos a apostarle al futuro. Pero de todas formas, estas cosas en las organizaciones de salud están marcando el presente y seguramente van a marcar gran parte del futuro inmediato e inmediato. La atención centrada en la persona no se refiere solo a la salud individual. Esta idea de que la atención centrada en la persona es para una organización la posibilidad cultural de que un individuo vaya y sea tratado de forma adecuada, humana, empática, clínicamente segura, es correcta. Pero no es solo eso la atención centrada en la persona. La atención centrada en la persona, que se refiere a precisamente atender a una persona como la de la foto, tiene que complementarse con la salud comunitaria, con esta perspectiva de comunidad. Y la salud pública es otro de esos elementos. La salud individual, el individuo que va a la organización, al hospital. La salud pública es cómo las organizaciones trabajan para, afuera de sus paredes, prevenir enfermedades, apoyar a poblaciones. Esta es una responsabilidad esencial de las organizaciones de salud. Y otra es la salud de los grupos sociales en particular. Muchas organizaciones Plaintree, y perdonen que sea autorreferencial, pero es la experiencia que nosotros tenemos, están en X o Y lugar de tal o cual ciudad. Esas organizaciones Plaintree usualmente se contactan con su vecindario, usualmente se contactan con su comuna, con su municipio, y son en la zona donde responden a las necesidades de salud. Es más específico. La salud pública es ofrecer cuestiones de salud general para toda la población en medios de comunicación, aparecer en revistas, ofrecer programas de radio, etcétera. Pero los grupos sociales, ese apoyo particular es algo que las organizaciones tienen la responsabilidad de hacer, no solo porque simplemente parece adecuado o éticamente correcto, sino porque es la forma en la que las organizaciones aplanan un poco la cancha. Es decir, aplanan un poco la posibilidad de que todos, más allá de las clínicas, de las personas que van a clínicas privadas o clínicas que tienen cierto costo, puedan atender a grupos sociales de cierto poder económico. La responsabilidad de esas organizaciones es salir afuera y tratar de aplanar la cancha en esta América Latina tan injusta, que ahora con esto del COVID-19, además, este tema de la desigualdad surge muchísimo más. Entonces, la atención centrada en la persona debe enfocarse desde la perspectiva de la comunidad, no solo en los individuos, sino en la salud pública y en la salud de los grupos sociales. Esto es lo que yo quería compartirles desde el punto de vista de Plaintree. Recuerden, la atención centrada en la persona también tiene que ver con la atención centrada en la comunidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Diego. Valeria, ahí estamos. Hola, buenas tardes. Y muchísimas gracias a Natalia y a todos los organizadores por la invitación. Mi nombre es Valeria Bukeli, soy coordinadora del área de calidad de un sanatorio del interior de Argentina, de Córdoba, y cuando tuve esta invitación a hablar de atención centrada en la persona, pero esto de la perspectiva de la comunidad, tuve como ese impulso de decir, bueno, quiero buscar de nuevo exactamente cómo se define comunidad, ¿no? Y comunidad, todos sabemos que hay muchas formas de comunidades y
una palabra que se usa para referenciar a muchas situaciones distintas, pero desde el punto de vista de comunidades humanas, justamente, y me encantó porque estamos hablando de centrado en la persona, estamos hablando de conjuntos de personas, ¿no? Que comparten muchas cosas, entre esas, en general, el idioma, costumbres, visión del mundo, los valores que tienen, y algunas cosas que en esta situación tan particular que nos está tocando vivir, se sienten como amenazadas o como interrumpidas, como a veces es el espacio geográfico, la tarea, el trabajo diario, el lugar de estudio o el ámbito de estudio, pero que nos dio esta situación un compartir un problema muy grande y que nos afecta a todos por igual, y un interés muy puntual en esto de mantenernos seguros, que nos une más o nos genera más esto de identidad compartida. En el caso puntual mío y de la institución donde yo trabajo, nuestra comunidad inmediata, obviamente, como dijo Diego, la comunidad es también adentro de la institución, pero nuestra comunidad externa es la ciudad de Córdoba. Esta foto es del 28 de abril, plena pandemia, eso es el centro de Córdoba, el Cabildo Histórico y la Catedral. Como ven, somos bastante adherentes a la cuarentena los cordobeses, porque está bien desierta la peatonal. Y esta ciudad es una ciudad de 1,5 millones de habitantes. La institución donde yo trabajo es una institución que tiene 2 sedes, en la zona sur y en la zona norte de la ciudad, y entre las dos cubrimos aproximadamente un poco más de 400 camas. Y un poco, también ya lo dijo Diego, pero cuánto se nos ampliaron las fronteras de nuestras comunidades a través de la globalización, ¿no? La globalización del conocimiento, la globalización de los intereses, de los problemas del lenguaje y hasta de la presencia, ¿no? Esto de poder estar juntos hoy a través de las redes y el internet que nos está uniendo y nos está ampliando la comunidad. Volviendo a esto de cómo trasladamos lo de centrado en la persona en el centrado en la comunidad, o cómo equiparamos la atención centrada en la persona, cómo salimos hacia la comunidad con esto. Tomamos un poco algunos de los principios de atención centrada en la persona o centrada en el paciente, y quisimos hacer equiparar estos principios con las acciones y los principios que guiaron las acciones hacia la comunidad. Lo primero que sucedió en el hospital donde yo trabajo, y lo que yo voy a hacer es contar un poco la acción o la experiencia en cancha de todo esto que desarrolló tan hermosamente Diego recién. Lo primero que sucedió en el hospital donde yo trabajo fue que se creó, como en muchos otros lados seguramente, un comité de crisis, un comité de coronavirus se llamó, que surgió de la noche a la mañana prácticamente, cuando sentimos la amenaza más cerca, y que tuvo como primer punto decir: necesitamos recabar y reinterpretar las necesidades que va a tener nuestra comunidad y las preferencias que va a tener la comunidad. ¿Y de dónde lo recabó? A través de dónde lo buscó respuestas a esa pregunta? Bueno, un poco a través de las redes sociales, tenemos bastante interacción en redes sociales, también a través de la experiencia que veníamos recibiendo de otros centros a través de internet y de conexión con otros centros, y también del termómetro interno que eran los grupos familiares y los grupos íntimos de los más de 3.000 empleados que trabajan entre las 2 sedes del hospital. Y las principales necesidades que vimos, y supongo que son las necesidades que están en la mayoría de las comunidades en este momento particular que nos toca vivir, era la necesidad de sentirse seguros, ¿no? La comunidad sentirse segura, necesidad de recibir educación, de recibir información, y también de ver que se desarrollaban servicios diferenciales y únicos de atención que respondían a una enfermedad nueva, algo que no conocíamos totalmente. Pero a su vez también necesidad de poder sentir que iban a poder seguir cubriendo sus problemas de salud habitual. Nosotros tenemos una gran población en hemodiálisis, por ejemplo. Y un cambio, si bien el sanatorio es un sanatorio que tiene mucha actividad hacia la comunidad, con charlas, con semanas de detección de enfermedades, con talleres, con seminarios, fue ampliar la modalidad o invertir a lo mejor
la forma en la que el sanatorio salió a la comunidad de una manera distinta. Un poco también algo de lo que mencionó Diego recién, tuvimos que reestructurar nuestras redes sociales, reestructurar nuestras maneras de comunicación, en respuesta a esto que creíamos que era una necesidad, que era la educación, la información y el soporte emocional. Si bien en el hospital ya tenía una estructura de redes sociales y de página web, en tiempo récord, y cosa que normalmente hubiera llevado muchas semanas, se acordó todo un cambio de la metodología, de la actualización, de cómo se cargaba el contenido, del aspecto del contenido, y se creó en todas las redes y en todas las salidas digitales que tiene el hospital un apartado especial con información sobre COVID-19. ¿Qué objetivo tenía? De educar, informar, pero también de llevar tranquilidad, porque todos vemos que hay mucha información en las redes, mucha información en los medios, y a veces hay información alarmista que tiene el objetivo de generar prudencia en la población, pero que cuesta a veces bajarla a la realidad local. Y por otro lado, brindar soporte emocional para lo cual nos apoyamos obviamente en el equipo de salud mental de la institución, que generó contenido tanto para la página como para las redes, además de estar disponibles ellos para dar soporte a los pacientes también. Y después se generó una línea gratuita que asesora sobre síntomas y signos de patología respiratoria. Ayuda a las personas a decidir si es necesario hacer una consulta o no, o si es, ayuda también a tranquilizar en relación a los síntomas y a informarse y aprender cómo interpretar esos signos o esos síntomas que los pacientes pueden tener cuando hacen la consulta telefónica. Otra cosa, y tomando estas necesidades o estos principios de centrarse en las personas, fue ver cómo íbamos a poder seguirle brindando a nuestra comunidad acceso al cuidado, y además que fuera un cuidado coordinado, continuo e integrado. Y para eso también, en tiempo muy rápido, se reestructuraron los procesos de atención hacia lo que fue la telemedicina, salir de las paredes del sanatorio a que el médico llame a los pacientes a su domicilio. El hospital nuestro no tiene o no tenía hasta ese momento un sistema de telemedicina, estaba por supuesto en los planes, pero no estaba funcionante, y se desarrolló en muy poquito tiempo, a lo mejor más, de una forma que no se hubiera conseguido si no hubiéramos tenido esta necesidad de poder responder a la comunidad que necesitaba continuar con su cuidado y con su atención. Y por otro lado, se generaron espacios seguros de atención separando los pacientes con sospecha de infección de los pacientes que no tienen sospecha de infección. Y esto se hizo de una manera bien visible y se difundió mucho para que además el barrio, todo el contexto donde están insertos los dos sanatorios, sintiera que el hospital estaba preparándose para atender y para responder a esa comunidad que estaba con una situación diferente a lo que es lo habitual. Y actualmente también surgió, y está surgiendo en muchas partes del mundo, esta preocupación de que empieza a aumentar la morbilidad y la mortalidad por problemas comunes que están siendo desatendidos porque la gente tiene miedo de ir a los centros de salud, o porque cree que los centros están completamente colapsados o solo dedicados a la atención de la patología respiratoria. Entonces también se inició una serie de campañas y de organización que se denominó Sanatorio Seguro, para que aquellos que tienen que hacer seguimiento de patologías crónicas o de estados fisiológicos, como puede ser un embarazo, pero a veces de embarazo de alto riesgo, puedan tener todo organizado de manera tal que la gente sienta que es seguro poder continuar con su atención. Todo esto está muy comunicado, muy difundido, se transformó las campañas de educación o de charlas que siempre son gratuitas y que son abiertas para todo aquel que le interese, empezaron a hacerse también ahora de manera online y a través de las redes virtuales, y no solo centradas en esta patología respiratoria, sino retomando mucho de las patologías crónicas que queremos que la gente no las descuide o no abandone su atención habitual, o que transforme su atención habitual, pero que no descuide
otros aspectos de su salud más allá de todo lo que es la prevención de la patología respiratoria. Por supuesto que cuando la gente llega tiene todo un protocolo de atención, de preevaluación para descartar que no haya ningún paciente con sospecha de estar infectado, educación de cómo tiene que ir la persona esa a la institución si tiene que ir, cómo va a ir con su acompañante, cómo va a ir también protegido el acompañante. Pero todos en la institución creemos que la salud comienza en la comunidad y que hay que dar una mirada amplia desde como centro de salud hacia la comunidad, porque es parte de la esencia de todos los centros de salud, ¿no? O sea, tenemos todos una obligación y un rol social que tenemos que desempeñar. Y además es la forma de integrarnos en ese espacio donde prestamos servicios. Y por otro lado, creemos que es imposible pensar en centrarnos en la persona y entender y respetar y atender sus preferencias si no conocemos y entendemos qué pasa en la comunidad donde está inserta y con la cual está identificada esa persona. Entonces creemos que atender a la comunidad es, además de una obligación y una moral y propia de los centros de salud y de todos los que hacemos salud, creemos que es la forma también de anticiparnos a lo que las personas que van a ir a la institución necesitan, conocer las necesidades y las preferencias que tiene la comunidad donde estamos inmersos, es la forma de conocer y poder diseñar junto con ellos procesos de atención que realmente se centren en las necesidades y las preferencias de esos individuos. Bueno, muchísimas gracias, Valeria. Bueno, tenemos acá un breve espacio para hacer algunas preguntas y respuestas. Dice acá una pregunta para Valeria. ¿Cómo organizan el servicio para las atenciones programadas? Edilicia, personal de salud, otros servicios. Estamos con, obviamente, muchísimo menos de lo que es la capacidad habitual, ¿no? Y primero hay una preevaluación por telemedicina del médico, y si el médico considera que realmente justifica la asistencia del paciente, en la página web tienen todas las indicaciones de cómo tienen que venir en cuanto a lo que son medidas de protección. Idealmente ingresa el paciente solo, salvo que sea menor de edad o que necesite asistencia, y hay muy poquita la capacidad operativa para que justamente no se aglomere gente, no haya gente esperando en la sala de espera, y el médico ya sabe que el paciente va a ir a una hora particular y a esa hora lo recepta y lo atiende. A partir de la semana pasada, donde el Ministerio empezó a abrir un poco la posibilidad de hacer controles de patologías crónicas, hay una muy pequeña agenda telefónica que cada médico puede habilitar muy poquitas horas diarias para dar seguimiento a esos tipos de pacientes, pero con una estructura completamente distinta a la habitual, ¿no? Tanto en cantidad de consultorios atendiendo en forma simultánea, pacientes en sala de espera, todo eso es completamente distinto a lo que se hacía habitualmente. Acá también hace una pregunta más en relación al personal de salud, pero dice, bueno, ¿cómo organizan el personal para minimizar el riesgo de contagio entre el personal? Bueno, cada servicio está trabajando de acuerdo a la demanda que tiene. La mayoría ha podido, como la demanda general laboral ha bajado mucho, la mayoría de los servicios ha podido armar grupos de trabajo para que no esté todo el personal en simultáneo adentro de la institución, disminuyendo obviamente la aglomeración de gente y además la posibilidad de disponer de reemplazos en el caso de que hubiera algún problema de salud de alguna de las personas. Después se han hecho capacitaciones y se ha hecho muchísimo trabajo con lo que es equipo de protección personal. Diría que ha sido por lejos lo que más trabajo ha demandado puertas adentro, definirlo, consensuarlo, adherirnos a las guías del Ministerio, a las guías de la OMS, a las guías del CDC, adaptarlo a través de protocolos unificados que se van renovando periódicamente y que se van bajando a través de las diversas estructuras jerárquicas a las áreas para asegurar de que todos estén lo suficientemente protegidos para poder seguir atendiendo a los pacientes que concurren. Y para Diego, una última pregunta. Dice, si podrías compartir una experiencia concreta de la complementariedad entre la salud individual, salud pública y salud de los grupos sociales. Hay muchísimas organizaciones que están haciendo cosas en esos tres ámbitos.
esta complementariedad de esta atención individual, pública y de grupos vulnerables, pues es evidente aquí en México, por ejemplo, el hospital, este grupo médico ABC, atiende a zonas periféricas que son absolutamente paupérrimas, y estas personas tienen la posibilidad de hacerse atender dentro de la organización, que es una organización relativamente para sectores sociales relativamente altos, y con todas las garantías y la igualdad de trato que recibe cualquier otra persona. Pero esto de mantenerlo de forma consistente es lo que nosotros como organización Plenty pedimos dentro de nuestros criterios, así que esto no es solo algo que debe suceder eventualmente cada una vez al año. Esto es algo que debe estar institucionalizado en las organizaciones si al menos piensan considerarse organizaciones de atención central en la persona que merecen y que apuntan a una certificación plena. Bueno, muchísimas gracias. Agradecemos a Valeria y a Diego el tiempo y toda la información que nos han compartido, las experiencias. Esperamos que haya sido también de valor y contribución para quienes han participado. Muchísimas gracias y hasta mañana. Gracias. Adiós.